Amamos a los delfines. No solo son criaturas asombrosas que han desarrollado rasgos increíbles para conquistar los océanos, con más de 40 especies conocidas. También son tiernos, cariñosos, muy inteligentes y en general adorables, ¿verdad? Pues no exactamente, porque como muchos animales, los delfines tienen un lado oscuro y se les ha visto hacer cosas cuestionables. Por ejemplo, practican infanticidio, acosan a otros de su especie, comen pez globo para drogarse, secuestran a otros delfines e incluso matan aparentemente por diversión. Esto puede sorprender a algunos, pero no olvides que un animal notoriamente intimidante y que en realidad es técnicamente un delfín es la orca. Ha construido una reputación temible a lo largo de los años gracias a sus actos, que incluyen matar a otros delfines y hundir barcos. Pero ni siquiera la orca probablemente hará que aumente mucho tu talasofobia, ya que no luce tan horripilante como los clásicos tiburones y calamares gigantes. Sin embargo, una vez antes de los humanos, los leones o incluso el Sahara, los delfines eran realmente aterradores. Y uno de los más espantosos de todos fue sin duda el Ankyloryza. Probablemente jamás has oído hablar de esta criatura en tu vida, pero su existencia es conocida por la ciencia desde hace 140 años, aunque en el momento de su descubrimiento, nadie era consciente de la verdadera naturaleza de esta máquina prehistórica de matar, ya que el holotipo consistía solamente en un hocico parcial hallado en el estado de Carolina del Sur, de modo que había poco en qué basarse, y no ayudó que el hombre que la encontró y describió no fuera paleontólogo, sino un zoólogo que no supo decir qué era exactamente ese nuevo animal, así que simplemente lo describió como una nueva especie de Squalodon, un género extinto de ballenas del Oligoceno y Mioceno, que era un taxón cajón desastre en aquellos días. Es decir, se usaba para clasificar animales recién descubiertos sobre los cuales la gente no estaba segura. En el caso de Ankyloryza, esta mala clasificación se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que en 2020 todo cambió, cuando se halló un esqueleto casi completo de un gran cetáceo dentado en el mismo lugar donde se había hecho la primera excavación. Este nuevo ejemplar tenía un hocico que encajaba perfectamente con el original, pero el cuerpo definitivamente no pertenecía a un Squalodon, lo que llevó a los investigadores a darse cuenta de que el zoólogo de antaño en realidad había descubierto sin saberlo un delfín completamente nuevo, al que renombraron como Ankyloryza tiedemani. Aunque ahora estaba claro que Ankyloryza había sido mal clasificado, no se había juzgado tan mal, ya que seguía siendo un cetáceo y, más importante aún, miembro del parvorden Odontoceti, es decir, los cetáceos dentados, que incluye a los delfines oceánicos, delfines de río, las marsopas, los cachalotes y prácticamente cualquier otra ballena con dientes. Investigaciones más detalladas sobre su morfología encontraron además que era un miembro primitivo de este grupo, principalmente debido a que sus manos y dedos situados dentro de las aletas pectorales eran proporcionalmente más largos que en otros. Esta condición primitiva fue un hallazgo importante, ya que convirtió a Ankyloryza en algo así como un punto intermedio entre basilosáuridos y delfines modernos en términos evolutivos. Lo que realmente sorprendió a todos no fueron sus extremidades anteriores, sino su tamaño excepcional. De hecho, los adultos fueron los cetáceos dentados más grandes conocidos de todo el Oligoceno, con ejemplares que medían 4.8 metros de largo, similar a los grandes tiburones blancos de mayor tamaño. Pero contén la respiración, pues se estima que probablemente crecían aún más, ya que los paleontólogos solo conocen unos pocos adultos. Además, los delfines y las ballenas presentan un espectro amplio de tamaños entre individuos. Por ejemplo, los delfines nariz de botella gigantes pueden alcanzar hasta 3 veces el tamaño de uno promedio. Sin embargo, 4.8 metros no son poca cosa, especialmente cuando el animal también posee una de las bocas más extrañas del reino animal. Ankyloryza, como su nombre sugiere, raíces fusionadas, tenía dientes muy profundos,
enormes, afilados y recubiertos de gruesas capas de cemento, lo que los convertía en armas perfectas para agarrar y perforar. Esta potencia se multiplicaba gracias a crestas longitudinales que permitían cortar más profundamente. Y por si no te habías fijado, sus dientes también tenían un ángulo interesante, sobresaliendo de la boca en todas direcciones en la parte delantera, casi como puntas de lanza. Esta disposición desconcertó, porque planteaba la pregunta de cómo se beneficiaba de dientes que apuntaban hacia afuera. La respuesta es que estos dientes frontales no servían para morder, sino para embestir. Con su silueta esbelta y ágil, Anquilorrisa podía reunir suficiente impulso para causar daños catastróficos con sus dientes orientados hacia adelante. Los paleontólogos creen que usaba este método poco convencional de forma similar a como las orcas emplean sus embestidas para despachar objetivos mayores. Además, quizá lo usaban en peleas con otros por derechos de apareamiento o territorio. Bastante extremo, diría yo. Este delfín prehistórico no se conformaba con llevar un ariete letal incorporado, porque eso obviamente no basta. Así que además de sus dientes en forma de lanza, tenía un cráneo distinto a cualquier otro cetáceo dentado, lo que le daba una mordida monstruosa. Para empezar, estaba construido con huesos robustos y era proporcionalmente enorme, ocupando el 20% de todo su cuerpo, además de ser relativamente ancho. Pero lo realmente llamativo era el tamaño de su fosa temporal, con las depresiones en ambos lados del cráneo, ocupando el 25% de la longitud total del cráneo, formando la fosa temporal más grande de cualquier cetáceo dentado conocido. Esto es importante, ya que el tamaño de estas fosas se ha relacionado fuertemente con la potencia de la mordida, por ser puntos de inserción de grandes músculos. Esta característica, junto con sus grandes dientes, confirmaba que tenía una mordida infernal, que podría haber rivalizado con otros macropredadores como Basilosaurus o el Zygophyseter. Por si fuera poco, Anquilorrisa tenía un cuello único que ampliaba aún más su potencial letal, al ser extremadamente flexible, permitiéndole maniobrar con facilidad y morder partes vulnerables de sus presas, así como aferrarse a las víctimas durante intensas luchas acuáticas, sin tener que soltarlas mientras mordía. Los restos fósiles respaldan la idea de que una vez que agarraba algo, no era una escena agradable, ya que los dientes de Anquilorrisa son de los más maltrechos que conoce la ciencia, mostrando daños y estrés extremos que indican poderosos impactos contra carne y hueso sólido. Una mordida así, junto con la capacidad de embestir y presumiblemente de nadar a gran velocidad gracias a su cuerpo estilizado, dibuja una imagen aterradora de un superdepredador, que según los paleontólogos probablemente desempeñaba el mismo papel que una orca en su entorno, es decir, un depredador de primer orden prácticamente intocable. Esto también lo convertía en la primer gran ballena dentada conocida, capaz de atacar y comer grandes presas, como son tortugas, tiburones, peces grandes, cocodrilos marinos, sirenios, rayas y potencialmente incluso otros cetáceos. Para enfrentarse a otros cetáceos, se cree que usaban embestidas, pero además tenían a su favor el número, porque la mayoría de los delfines modernos son criaturas altamente sociales que viven en manadas o sociedades de fisión-fusión, que son pequeños grupos que cambian constantemente al ir y venir los individuos. Como unidad cohesionada, Anquilorrisa habría sido sin duda todo un espectáculo para ver y temer. Este fue sin duda un depredador muy exitoso, y aún así parece que prefería un dominio pequeño y humilde, pues sus fósiles se han limitado a Carolina del Sur, que durante el Oligoceno estaba parcialmente sumergida bajo aguas cálidas y poco profundas. A pesar de este confinamiento a un área tan reducida, convivía con una vida diversa, muchos de los cuales eran probablemente presas: una foca prehistórica, mantarrayas, rayas de aguijón, rayas gavilán, peces guitarra, tortugas marinas, abundantes peces óseos, el cocodrilo marino Tecajamsa y más de 10 tipos de tiburones, entre ellos tiburones nodriza, areneros, comadreja, tiburones martillo, tiburones zorro, tiburones terrestres, sierra, gato y algunos gigantes. En el entorno rico en tiburones de Carolina del Sur también se encontraban otras especies de delfines y ballenas, como Coronodon, Xenorphus,
Ceratocetus y Agorophius. Todos ellos tenían dientes, pero salían perdiendo frente a su pariente, ya que Ankylorrhiza era el más grande y tenía la mordida más fuerte. Este delfín también era el animal más grande de su entorno, salvo los inofensivos sirenios, haciendo a los adultos casi imparables y convirtiendo a Carolina del Sur en uno de esos raros lugares donde el peor encuentro que podías tener era un delfín. Además, siguió siendo una zona dominada por delfines durante mucho tiempo, pues Ankylorrhiza existió más de 6 millones de años, entre 29 y 23 millones atrás. Por desgracia, o para suerte de otros, este delfín prehistórico desapareció finalmente del registro fósil, dejando un vacío de poder en su hábitat que luego fue ocupado por Squalodon y más tarde por cachalotes macroraptores y orcas. Actualmente nadie sabe qué pasó con Ankylorrhiza. Tal vez evolucionó hacia otra cosa o fue superado por otros. También los sospechosos usuales como el cambio climático y las variaciones del nivel del mar son posibilidades. Pero tal vez solo deberíamos agradecer que las personas puedan nadar en las playas sin preocuparse porque un delfín con dientes de lanza los ataque. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.